Ya pasando a la última etapa de la capacitación, entramos en el módulo número 4, ¿sí? En él vamos a hablar ya los elementos finales de control para un trabajo en espacio confinado, ¿ok? En él vamos a poder, pues, distinguir cuáles son los controles más directamente aplicados al trabajador, a la persona, al usuario, ya que habíamos hablado del control de ingeniería, habíamos hablado y tocado frágilmente el tema administrativo, como es la capacitación, el entrenamiento, la señalización de las áreas, ¿sí? Ahora vamos a entrar en el tema de control personal, ¿sí? En el tema de la persona. Ojo, en este control personal nos acompaña tanto el concepto del vigía, como también nos acompaña el concepto de los EPP, ¿ok? Entonces, para yo poder hacer trabajo en un espacio confinado, debo tener en cuenta qué característica de protección respiratoria voy a usar, ¿no? Y voy a entonces especificar lo siguiente. ¿Qué tipo de respirador requiero? Uno purificador de aire, el cual puede tener como componente el carbón activo, un respirador purificador de aire con motor, ¿no? Que en este caso, este es el que viene ya instalado a un sistema de filtro, ¿no? Portátil, un respirador de suministro de aire, ¿sí? Respiración de línea de aire también como le llaman. Este es el que viene asistido por una manguera a través de la inyección de aire por una compresora, ¿no? El que se usa normalmente con una escafandra, por ejemplo, para los trabajos de granallado, o un aparato de respiración autónomo, ¿no? Un SCBA o un EPRA también llamado, ¿ok? Que es este tanque, como le digo, portátil que nosotros llevamos muchas veces para ingresar en ciertos ambientes. Pero ojo, una vez más destaco lo siguiente, no se usa con oxígeno, se usa con aire comprimido, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la evaluación, yo voy a establecer qué característica debe tener el equipo que yo voy a usar, ¿sí? Y qué tipo, ojo, estamos hablando ahí del filtro, pero ahora vamos a hablar de tipo de arnés o sujetador. Si es de media cara, si es de un cuarto de cara, si es de cara completa, si es de casco o si es de capucha, ¿no? Ya que cada uno de ellos me va a dar un grado de hermeticidad mayor, ¿sí? El de capucha es el más hermético, ya que cubre de la cabeza hasta la zona del torso, ¿sí? Ese sella totalmente. Mientras que un cuarto de cara es aquel que solamente cubre boca y nariz, ¿no? Entonces va a dejar, digamos, la facilidad de que por ahí algo del ambiente pueda filtrarse. Como digo, producto de que tengo barba, producto de que no hago un sellado adecuado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo determino la protección? Y aquí vemos, ¿no? Tenemos desde mascarillas descartables hasta los sistemas más sofisticados como el EPRA, ¿ok? Si bien es cierto, las mascarillas descartables son útiles, son óptimas, pero para grados de concentración de gases muy bajos, ¿no? Donde, digamos, casi el oxígeno está al 100%, digamos al 19,5 o 23,5%, que es lo óptimo, ¿no? Y no hay gases inflamables o tóxicos en el ambiente. Yo podría usar un descartable, pero si ya se presentan atmósferas tóxicas, explosivas, atmósferas con algún grado contaminante, ya pasaría a una de un cuarto de cara, a una de media cara, un full face, o uno que se genera automáticamente su oxígeno, como se vemos el caballero de la parte superior de la foto derecha, ¿no? Donde tiene un equipo que mecánicamente va generando su propio oxígeno, ¿no? Entonces, hay diferentes modalidades que yo puedo optar para determinar el equipo que voy a usar, pero va a depender mucho del análisis que yo haya hecho previamente, de la evaluación que haya resultado de mi lectura del espacio confinado, ¿sí? Y de los recursos que tenga, ¿ok? Entonces, es un, digamos, trabajo conjunto tanto de la organización como un análisis general, como del supervisor en el proceso específico. Entonces, vamos a tener que hay una familia de respiradores, ¿no? Los hay de tipo purificadores y los hay con suministro de aire. Dentro de los purificadores tenemos lo de presión positiva. ¿Qué son los presión positiva? Estos que tienen un elemento motorizado, ¿no? Que a través como vemos, ya hay un filtro, ¿no? Y a través de este motorcito hace como un aspirador. Aspira el aire, pasa por el filtro y lo inyecta a la máscara. Y esa máscara, pues, como cubre todo nuestro rostro nos permite tener el aire fresco circulando en nuestro entorno dentro de la mascarilla, ¿no?
Ese es de tipo purificador por presión positiva. También los tenemos por presión negativa, y en este caso es cuando nosotros hacemos la aspiración directamente, ¿no? Y el aire ingresa a través de los filtros, pero como hacemos la respiración es negativa, es de ingreso, mientras que la otra es de inyección. En una yo aspiro, en la otra se inyecta, ¿no? Entonces son dos formas de aspiración de aire. Y con suministro, ¿no? Es cuando ya, como digo, viene alimentado por una fuente externa, que es la línea de aire, la cual se inyecta a través de una compresora, ¿no? Una compresora, yo calibro el flujo y hago que salga aire hacia el punto donde está la persona, ¿no? Y esta va a recibirlo a través de un full face o de una escafandra, ¿no? Y el autónomo, que es como les digo, el famoso EPRA que comúnmente conocemos, equipo de protección de respiración asistida, ¿no? O el SAR, que es el respirador suministrador de aire, también lo llaman, o el SBA, respirador de aire autocontenido, cualquiera sea el término, que me permite llevar pues un cilindro, ¿no? Portátil, comprimido. Entonces yo voy a aportar ese, pero ojo, entre el aire, disculpen, entre el aire inyectado a través de una compresora, ¿no? El cual es ilimitado, y el aire que viene contenido en un tanque autorrespirador, pues hay diferencia, ¿no? El tanque tiene una duración dependiendo, puede ser de 10 a 15 minutos, dependiendo el volumen, dependiendo el caudal, dependiendo la carga. Entonces es muy limitado. Mientras que el de aire inyectado a través de la compresora, pues me permite el funcionamiento que el equipo genere, ¿no? Puede ser indefinido. Dentro de los respiradores vamos a tener, como digo, algunos filtros, ¿sí? Y los colores de filtros nos van a decir qué tipo de característica o a qué tipo de control se enfocan, ¿no? Por ejemplo, tenemos el marrón, que es para gases y vapores orgánicos. Como yo decía, la descomposición de algún animal muerto, algunos materiales concentrados en ese ambiente, ¿ok? Luego tenemos el plomo para gases y vapores inorgánicos, ¿sí? Algunos otros productos que se puedan presentar. Luego tenemos el amarillo para gases ácidos y vapores orgánicos, ¿ok? Que es muy similar al marrón, ¿ok? Pero tiene otras características, tiene otro tipo de filtro, ¿ok? No olvidemos que el filtro es lo que va a determinar su enfoque, ¿sí? Para poder darle una mejor y mayor utilidad, ¿sí? Luego tenemos los verdes para amoníacos y derivados de orgánicos, y así, ¿no? Distintos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber elegir cuál es el filtro óptimo para el control de exposición que voy a tener. Por lo tanto, es importante que se haga el análisis correspondiente y yo ya haya previsto tener los filtros correspondientes, ¿no? Porque por ninguna razón yo puedo encontrar una concentración de gas de una característica y por falta de recurso termine usando otro tipo de filtro, ¿no? Por ejemplo, yo no podría entrar a donde hay vapores orgánicos, ¿sí? Con un filtro plomo. ¿Por qué? Porque no habría eficiencia, no cumpliría su función, ¿sí? Entonces es importante siempre que nosotros hayamos previsto esto y podamos tener los recursos óptimamente necesarios, ¿ok? Y esto, ¿quién nos lo da a entender? Nos lo dice ANSI en la K13.1, ¿no? Y NIOSH hoy en día, que también nos habla sobre el tema de la respiración asistida, ¿ok? O los equipos de filtro de respiración. ¿Qué más? ¿No? Para nosotros ingresar a un espacio confinado vamos a tener que hacer uso de algunos equipos de protección personal, ¿ok? Ojo, en el tema laboral existen equipos de protección personal básicos y equipos de protección personal específicos o especiales, ¿ok? Dentro de los básicos tenemos pues el uniforme, ¿no? El uniforme, el zapato, el casco, los lentes, que son los comúnmente entregados a todos por igual, ¿ok? Eso sin importar el tipo de trabajo, a todos se le da por igual. Pero nosotros, para este tipo de espacio confinado, vamos a tener que requerir los específicos, ¿ok? En este caso, por ejemplo, el arnés, ¿no? Es un equipo de protección personal específico, ya que solamente va a ser usado por las personas que van a entrar.
en atmósferas con espacios, perdón, en espacios confinados o en superficies donde haya una altura, ¿no?, que lo requiera. No olvidemos que es un sistema contra caída, ¿ok? Luego tenemos la protección de cabeza, ¿no? El casco, que en este caso puede ser un casco especial, ya que de repente tiene que portar una linterna, ¿sí? Por eso cambia. De ojos y cara, no olvidemos que los lentes convencionales son útiles, pero tal vez estos requieran usar tipo Google, ¿sí? O estos lentes herméticos, ¿sí? Lo mismo que el respirador full face. De oídos, ¿no? Ya hablamos ya de protección específica como los tapones auditivos, los protectores tipo copa. De manos y brazos, ya hablamos tal vez de mangas 3/4, de guantes de cuero, de algún producto especial, material especial, ¿ok? De pies y piernas, podemos sumarle el tema de zapatos para agua, ¿no? Para hidrocarburos, podemos hablar de una planta antideslizante, podemos hablar de un zapato de caña alta también. No olvidemos que, como decía, en plantas industriales tal vez no pase esto, pero en zonas agrestes como eh, zonas de explotación de hidrocarburos, podemos encontrar animales ponzoñosos, etcétera, ¿ok? Y de cuerpo entero, que también puede ser, ¿no? Como equipos para sumergirse en agua, ¿no? Equipos para protección de impregnación de sustancias químicas en nuestras prendas naturales de trabajo, ¿ok? Entonces van a haber equipos específicos que se pueden acondicionar de acuerdo a la necesidad, ¿ok? ¿Cómo determino el nivel de protección? Pues va a haber un factor de exposición, lo cual es igual a la concentración del contaminante en el aire, ¿no? El TLB. Yo debo ver cuánta concentración de contaminante hay para determinar cuál es mi factor de protección o mi nivel de protección. Y yo voy a hacer un cálculo que me dé como valor 8, ¿ok? 8, ¿por qué? Porque van a ser las 8 horas. Entonces dice, la medición del contaminante de exposición es 200 partículas por millón, ¿no?, de monóxido de carbono. Este es un ejemplo. Mi límite de exposición ocupacional es de 25 a 8 horas, ¿ok? ¿Qué quiere decir? 200 partículas por millón, ¿ok? Con un límite máximo de 25, me permite 8 horas de permanencia, ¿sí? Pero yo debo trabajar al mínimo, no debo considerar esos valores. Si es menor, bienvenido sea. Si estoy en ese rango, estoy seguro, pero con una posibilidad de cambio bastante extrema, por lo tanto debo tener cuidado. 8 es el valor de protección por el cual tendrás que buscar una protección respiratoria que tenga un factor de protección mínimo de 10, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? ¿Puedo trabajar ahí? Sí, pero mi valor de protección debe estar por encima del valor de exposición. Si yo me estoy exponiendo a un valor de 8, eso significa que debo encontrar una protección que tenga un valor de 10, ¿ok? Siempre debo estar por encima. No olvidemos que todos los valores de control tienen que estar 20% a favor de el usuario, 20% por encima del nivel máximo tolerable, ¿ok? ¿Qué debo tener además? Buenas prácticas, ¿no? Todo el personal involucrado en los trabajos de espacio confinado debe tener en cuenta las buenas prácticas, ¿sí? Eso nos va a permitir hacer un trabajo seguro. ¿Cuáles son las buenas prácticas? La revisión previa de nuestros elementos de protección individual y personal específico, ¿no? ¿Qué significa? Revisar que mi cuerda de seguridad con la cual voy a trabajar no esté corroída, no esté rota, no esté deteriorada. Lo mismo mi arnés de seguridad, que mi arnés de mi mascarilla de respiración no esté estirada, sobreestirada, que mi máscara no esté contaminada por dentro, ¿sí? Que no haya estado expuesta a productos contaminantes, que no esté reseca, etcétera. ¿Qué otra buena práctica es el trabajo en equipo, no? Imagínense poner pues justo a dos compañeros que se pelearon el día anterior a trabajar en un espacio confinado, uno de vigía y el otro ingresante. Es muy probable que haya un factor de abandono en tema de responsabilidad justificado en los malestares que ellos tienen, ¿no? Entonces siempre se tiene que hacer un trabajo en equipo. ¿En qué consiste un trabajo en equipo? En que todos tengan un bien común, todos tengan un horizonte en particular, ¿no? Que todos tengan una meta favorable, ya que si la ausencia de este concepto no existe,
el valor de daño se incrementa. Cumplir y respetar todas las señalizaciones de seguridad. No olvidemos que el ser humano tiene por hábito siempre romper las reglas, pero en estos casos, el romper una regla, el vulnerar un control, pues puede significar la muerte. Entonces entendamos que el cumplimiento es obligatorio. Ser organizado, ¿qué significa? Que cuando yo vaya a hacer un trabajo de espacio confinado, tengo que haber sido muy minucioso en el tema de control e identificación de todos mis requisitos. De no ser así, pues puede ser que caiga en un tema de ausencia de buen proceso laboral. Supervisar y gestionar los planes de emergencia, ¿sí? Advertir todas las posibles fallas y por lo tanto generar todos los controles respectivos, ¿sí? Y algunas otras puede que se presenten como parte del proceso, ¿no? Insisto, es muy importante la planificación, es muy importante la buena evaluación, es muy importante el compromiso y el conocimiento de todos los involucrados. El proceso, si bien es cierto, se basa en cumplir una meta, esta meta debe cumplirse con el mínimo grado de exposición requerido, ¿no? Quiere decir, lo más seguro posible. Eh, un trabajo bien hecho no solamente se considera aquel que se ejecuta y se cumple, sino aquel que se ejecuta, se cumple con calidad y seguridad. Además, vamos a tener siempre el soporte de un supervisor de entrada. Ojo, no confundamos al supervisor de entrada con el vigía. El vigía es el que va a estar permanente ahí. El supervisor de entrada es aquel que va a validar cada condición, cada requisito, cada cumplimiento antes de iniciar la labor. Verificará que las condiciones de entrada sean seguras, ¿no? Que los accesos sean adecuados, que la iluminación, la ventilación, todo eso se haya previsto. Se asegurará que antes de entrar el permiso esté completo, ¿no? Se asegurará pues que todo lo que se requiera para este trabajo se haya cumplido, ¿no? La evaluación, la implementación, la acreditación, las firmas correspondientes, la charla segura, el permiso de trabajo, los permisos complementarios, el bloqueo de etiquetado, todo lo que aquello que se requiera. Si las condiciones de trabajo se vuelven inseguras, cancela el permiso y ordena la salida de todos los trabajadores en el espacio. La prioridad de un supervisor de entrada o de un supervisor de proceso es garantizar la seguridad y salud del trabajador. Ese es su principal principio. Que se requiere hacer el trabajo, se entiende. Que se requiere cumplir una meta, se entiende. Pero se entiende además, y como prioridad, que sin el personal, o mejor dicho, con el personal expuesto, no se puede asumir ese proceso. Cuando se termina, se verifica que todas las condiciones de seguridad sean seguras, valga la redundancia, cancela el permiso y concluye la operación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando se haya culminado el proceso, él verificará, ¿no? Se asegurará que todo lo afectado, entre comillas, haya sido repuesto, ¿no? Y que la cancelación del proceso se da con toda la seguridad correspondiente. Y finalmente se hace la entrega del trabajo, ¿no? Se brinda el cierre del proceso, ¿no? Haciendo la devolución del área al dueño de la instalación, ¿sí? Muchas veces digo dueño de instalación, ¿por qué? Porque estos trabajos son tercerizados, ¿no? Rara vez lo ejecuta el mismo administrador del proceso, ya que a veces le es más fácil encontrar tercerización y, digamos, servicios para este tipo de trabajos. La señalización, ya les había mencionado, es importante, ¿sí? La señalización tiene que ser clara, tiene que ser específica, tiene que ser entendible, ¿no? Ojo, si ustedes ven las imágenes, no solamente se trata del mensaje en texto, sino también se trata de la figura como interpretación. A mí me ha tocado que en alguna obra, producto de las situaciones muchas veces económicas, sociales en las cuales vivimos, hay personal que tiene un grado de analfabetismo, ¿no? Yo conocí un señor que tenía 48 o 50 años y él no había pasado más del tercer grado de primaria. Era una persona que tenía deficiencias para poder leer. Era un espectacular operario en producción. Era muy eficiente, muy bueno. Como decimos algunos, era una hormiguita, pero desgraciadamente no tenía el conocimiento. Ojo, eso no lo omitía como un elemento relevante para el tema de trabajo, pero sí lo restringía para tener actividades en este tipo de áreas. ¿Por qué?
porque si él no interpretaba el mensaje o si no entendía la figura, pues naturalmente era un nivel de exposición, ¿no? Entonces es importante siempre que la señalización sea específica, tanto visualmente como interpretativamente, ¿no? Visual por la imagen que veo e interpretativo por el mensaje que manifiesta, ¿ok? Entonces, una vez más, regresando al tema de controles, de control de ingeniería, está, como les decía, el controlar instalaciones existentes, ¿no? En este caso, las famosas interferencias. En este caso, hacer un bloqueo, por ejemplo. ¿Qué dice? Aislar, ¿no? Isolation, aislar, cerrar, clausurar, anular la posibilidad del flujo, ¿ok? ¿Qué significa? Que voy a hacer un corte de flujo, corte de energía eléctrica, corte de aire comprimido, corte de agua, etcétera. Cualquiera sea la alimentación que existe en ese espacio, yo debo hacer un bloqueo, ¿sí? Un bloqueo y un etiquetado, indicando el motivo del por qué se está haciendo ese corte, ¿no? Advirtiendo a las personas del entorno que no va a haber un tema de flujo, producto que se está haciendo una intervención en ello. Luego, aislar. Aislar significa separar, ¿ok? Blanquear y sangrear las líneas neumáticas e hidráulicas, ¿no? Blanquear la alcantarilla y el flujo de agua. ¿Qué significa? Dejar seco, ¿ok? Simple, dejar seco. Si existe una válvula, una tubería, un elemento de flujo, hacer que la ausencia del líquido, del producto, del elemento que está transitando en él, pues no circule más, ¿ok? Y viene ahora el elemento respuesta, ¿no? El procedimiento de rescate y emergencia. Ya habíamos mencionado que es importante tener tres elementos de rescate o tres metodologías de rescate. Una, el rescatista, que hoy en día todas las organizaciones implementan. Dos, las brigadas de rescate, esto como control interno. Y como tercera opción, y tal vez la más extrema, ya el solicitar apoyo a los bomberos, ¿no? Como un elemento ya, digamos, de atención de un nivel más avanzado, ¿ok? Pero el proceso de rescate no solamente contempla el llegar y extraer, el llegar y socorrer, sino contempla también el tema de llegar, estabilizar y brindar los primeros auxilios, ¿no? Dar la posibilidad a que el afectado no agrave más su situación y que además éste pueda tener una recuperación pronta y con menos estragos, ¿ok? Entonces el rescatista tiene que ser una persona capacitada, preparada, ¿ok? Tiene que tener los niveles de conocimiento para poder brindar esta ayuda, esta atención, ¿no? Garantizando la eficiencia y sobre todo la pronta recuperación del afectado. Medio de rescate, ¿no? Se debe proveer mecanismos para sacar a una persona en caso de emergencia o para entrar equipo, ejemplo, tipo de con grúa, líneas, arnés de cuerpo completo, ¿no? Que son usados en emergencias. Las escaleras pueden ser usadas para entrada y salida ordinaria del espacio. ¿Qué significa? Puedo entrar, puedo salir, pero tal vez no sea la escalera el medio por el cual voy a extraer a una persona. En este caso, como vemos aquí en la imagen, voy a contar de algunos equipos mecánicos, ¿no? Como este trípode, que va a tener un sistema de polea que me va a permitir acceder a la persona con un menor esfuerzo, ¿no? Y esto desde la parte externa, sin tener que someterme a ser posible víctima más o haberme limitado a poder hacer un tránsito con la persona afectada en situaciones poco óptimas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de entrada en rescate? El ayudante tratará de remover al entrante del espacio confinado usando trípodes, grúas o línea de rescate. Como yo le decía, esta es una metodología bastante sencilla, ¿no? Ya la persona porta el arnés, tal vez la persona va enganchada a una línea de vida, entonces lo que va a hacer este elemento es solamente elevarlo, suspenderlo hasta extraerlo, ¿no? Ahora, aquí en la imagen vemos pues una postura bastante, digamos, práctica, pero en realidad cuando una persona está inconsciente pues el cuerpo se desenvuelve de otra manera, ¿no? Por lo tanto, hay técnicas que se tienen que aplicar y complementos para que la persona en realidad pueda atravesar ese espacio reducido que es la boca de un buzón, ¿no? Sin generarse lesiones. Ahora, estos equipos que vemos como esta polea portátil que usa la persona en el rescate, son autobloqueantes. ¿Qué significa? Conforme yo voy arrastrando la carga, automáticamente se bloquea. No significa que porque la suelto, la persona vuelve a caer, ¿no? Es autobloqueante. Automáticamente, cloc, 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 se va bloqueando, evitando que la carga suspendida, en este caso la persona rescatada, vuelva a llegar nuevamente al piso, ¿no? El ayudante no entra al espacio confinado. Ojo,
Otra vez recalco, el vigía o ayudante y el rescatista son dos personas distintas. Un vigía no puede hacer otra función más que advertir la entrada y salida del personal del espacio confinado. Ese es su negocio. Él no alcanza herramientas, él no habilita material, él no hace el rescate. Él es la alerta externa que se ha dispuesto para cualquier contingencia dentro del espacio confinado. El ayudante no entra al espacio confinado, solo personal de rescate, adiestrado y con el equipo adecuado para el rescate. ¿Ok? Tengamos presente eso. El vigía no cumple ninguna otra función. Tres opciones para el rescate. Hacer arreglos con servicio de rescate externo, ya lo había mencionado. Hacer arreglos para que los propios empleados, en este caso la brigada, se active. Y proveer para hacer rescate sin entrar al espacio, ¿no? El que la persona ya cuente con algunos recursos y no requiera pues la presencia de otros externos. Pero va a depender del espacio confinado. En este caso es en un buzón. Un buzón pues está limitado a cierto radio geográfico, ¿no? 3 metros a la redonda, 5 metros a la redonda, lo cual significa que va a estar siempre tal vez conectado a una línea de vida. Pero ¿qué sucede si el espacio confinado es un túnel, es un ducto? Naturalmente la situación cambia y es muy probable que sí se requiera la participación de alguien adentro. Pero, insisto, va a depender mucho, 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 mucho de las características del proceso y del trabajo que se va a realizar. ¿Qué más debo tener en cuenta? Siempre debo tener, como parte de mi plan de rescate, ¿no? Los números de emergencia. No olvidemos que no solamente se trata de sacarlo, se trata de darle primeros auxilios, se trata también de dar una respuesta inmediata a los posibles soportes que requieran, ¿no? Una atención médica, una atención hospitalaria, una atención profesional. Por lo tanto, el número de emergencia es importante, ya que en el menor tiempo posible de respuesta se garantiza una más eficiente recuperación. Rescatadores disponibles, ya lo habíamos mencionado, ¿no? El propio contratado por la empresa o el que se organiza a través de su brigada, ¿sí? Y el equipo para rescate, ¿no? Que cuente con los equipos, trípodes, poleas, mosquetones, cuerdas, ¿sí? Camillas especiales. Entonces, no se trata solamente de decir tengo el rescatista y él se encarga, ¿no? Él es un especialista en nudos, él tiene que hacerlo, no. Se tiene que dotar equipos para que el proceso no se vea limitado, pues, a improvisaciones, ¿no? De repente soy muy bueno haciendo nudos y soy un experto de repente haciendo sillerines, pero esa no es la forma correcta de atender estas situaciones, además que me demanda un mayor tiempo del necesario. Entonces, por lo tanto, la eficiencia de mi proceso de rescate, la eficiencia de mi proceso de control, no va a ser adecuado, no va a ser adecuado. Entonces tengamos cuidado. Si yo quiero implementar un plan de rescate, este debe ser completo. El adiestramiento. Ya les había mencionado que el entrenamiento, las prácticas y las simulaciones tienen que ser pues bien realizadas, ¿no? Para que así haya un entendimiento entre todas las partes, ¿ok? Y al momento de ejecutar el proceso, pues no hayan fallas que muy por el contrario de ayuda terminen complicando a la persona, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos cómo se extrae una persona de un espacio confinado a través de un ducto. Insisto, si no estuvieran ellos abajo, posiblemente el cuerpo no pase a través de ese espacio, ¿no? Siempre se va a requerir que haya la interacción de más personas. Si bien es cierto, el rescatista es uno, ¿no? Él va a liderar lo que los compañeros van a complementar a la necesidad de lo que él advierta, ¿ok? Entonces eso significa que debe haber una perfecta interacción entre las partes involucradas para que se haga de manera correcta, ¿ok? ¿Sí? Vimos aquí en el video
cómo la evaluación del espacio confinado cambia producto de la existencia de algún elemento que sobrevalora o está por encima de los límites permisibles, ¿sí? Es importante entender que los límites que no están considerados óptimos no sean aplicados, ¿ok? Entonces, vamos a ver una más el video para entender cómo es que se hace una medición. Ahí está haciendo el reseteo. Ahí está configurándolo. Y ahí tiene el valor inicial con el cual se hizo la medición. Ok, una vez más. Bien, como parte de los equipos, y lo había mencionado, es importante siempre tener los recursos, ¿no? En este caso le hablaba de poleas, mosquetones, cuerdas, ya que un sistema de rescate puede venir a través de un equipo mecánico como el que vimos en el tipo de la foto anterior, o puede ser implementado a través de un sistema polipasto. ¿Qué significa un sistema polipasto? Un sistema de contrapolea, ¿no? Que permite a través de las múltiples subidas y bajadas que tiene la cuerda en un sistema, la proporción de resistencia a la carga sea menor. ¿Qué quiere decir? Que el arrastre genere menor esfuerzo, ¿no? Y sea de una manera más rápida y dinámica, ¿ok? Entonces, es por ello que el especialista en seguridad o en rescate sepa condicionar este sistema para que le permita una mayor facilidad de extracción, ¿no? Y un menor esfuerzo, ¿sí? No olvidemos que esto no es una demostración de fuerza, una demostración de capacidad física, es una técnica de conocimiento. ¿Ok? Este es un sistema polipasto. Como ven, hay un sistema de poleas, sube y baja la cuerda, ¿sí? Hay un contrapeso. Además lleva un sistema doble de seguridad, ¿no? Una cuerda y un cable, dos complementos en el sistema, ¿sí? El cable, que es propio del trípode, y la cuerda, que es el sistema que se ha complementado al detalle, ¿no? Ahí va descendiéndose a la persona, ¿sí? Como ven, la cuerda baja y sube en distintas direcciones, justamente ese es el sistema de polipasto, ¿no? El cual va accionado por un sistema de freno de cuerda, en este caso un IT, ¿sí? Es importante que la persona que va a hacer esta práctica tenga el dominio de él. Por ejemplo, esto que vemos en el ejercicio no es adecuado. ¿Por qué? La mano no debe interferir ahí. La cuerda debe descender por el propio peso. Esa es la forma correcta. Esa es la forma correcta, ¿sí? Solamente guiar la cuerda para que pueda traccionar dentro del sistema. No arrastrarla. La cuerda no se empuja, no se arrastra. El sistema trabaja solito. Y ahí a darle línea al cable de rescate, ¿no? En este caso, ahí está. Y va a liberar. ¿Para qué? Para que el cable quede como línea muerta y permita pues el descenso de la persona. El sistema de polipasto es un sistema 2 a 1. ¿Sí? La cuerda baja una vez, sube una vez, baja otra vez, 2 a 1. ¿Okay? Ahora, luego repetir esa práctica no es adecuada. Lo que se debe hacer ahí es solamente guiar la cuerda para que el sistema trabaje solo. El sistema no requiere empujar, no requiere otro proceso más que guiar la cuerda nada más. Por eso es importante el entrenamiento. Si una persona no está entrenada adecuadamente, puede terminar ajustándose los dedos, ¿no? Y generándose pues ahí una fricción de mano, ¿no? ¿Okay? Ya la persona llegó al punto más bajo y ahora va a bloquear el sistema de polea. Va a invertirlo.
Antes bajaba, ahora va a subir. ¿Qué permite esa polea? Que cuando suba ya no vuelva a caer. La facilidad con la que sube. Y el que está subiendo es la cuerda. El sistema del trípode solamente es un sistema de retención. ¿Qué quiere decir? Que si el sistema de la cuerda falla, el trípode va a resistir la carga de la persona. Pero todo el proceso está justamente manipulado ¿dónde? En la polea, que es una polea autobloqueante. Entonces, como ven, el entrenamiento va de conocimiento y de prácticas positivas, ¿ok? Para todos los empleados que tengan que entrar a espacio confinado, esta capacitación debe estar enfocada en ellos, ¿no? Todos los miembros del equipo de rescate. No olvidemos que cuando hablamos de trabajo en equipo significa que todos deben pensar y actuar de la misma manera. Antes de comenzar la asignación de trabajo, se debe hacer un readiestramiento, ¿no? Un recordar, y es así rapidito. Si cambia la responsabilidad de trabajo, igualmente debo hacer todo un replanteamiento del proceso, ¿no? Distinguir de manera individual cuáles son las funciones que le va a tocar cumplir a cada quien. Cuando hay cambio en el programa de espacio que requieren permisos, ¿no? Cuando la condición inicial cambia, que esté presente un nuevo peligro, ¿no? O que la ejecución del trabajo indique deficiencias, ¿ok? Entonces pueden haber cambios, pueden haber recondicionamientos, pero va a valerse mucho de cómo se haya aplicado la nueva gestión, ¿sí? Asegúrese de incluir demostración. Siempre es importante que estas difusiones, estos entrenamientos sean gráficos, sean visuales, ¿no? No solamente se lo cuente a alguien, sino que a través de imágenes, a través de gráficos, puede explicarle al personal involucrado para que tenga la correcta aplicación. ¿Okay? Como vimos, pues las condiciones muchas veces varían por la presencia de algunos equipos distintos, por la falta de medición, etcétera, ¿no? Entonces, como regla general, ¿qué debemos hacer? Realizar análisis de riesgo antes de ingresar al espacio confinado, es decir, hacer un análisis de trabajo seguro, hacer una evaluación, medir los resultados y determinar cuáles son las medidas de control aplicables, ¿no? Socializar con los trabajadores sobre los riesgos expuestos y medidas de prevención, es decir, explicarle a cada trabajador qué debe hacer según la circunstancia que se presente, ¿no? Y de cumplimiento obligatorio. Diseñar un permiso de trabajo para espacios confinados. Aplicar el formato de análisis de peligro y sus controles, ¿no? Como ya decía, hacer que los checklists, que es un análisis que nos va a permitir ver el cumplimiento, ¿no? Y ver los requisitos también. Realizar mediciones higiénicas antes y durante la tarea en el espacio confinado. No olvidemos que la característica que encontremos nos va a condicionar a hacer
una medición permanente, una medición aleatoria, ¿no? Y va a establecer incluso tiempos de cada cuánto se tiene que realizar. Generar competencias necesarias que el trabajador debe tener, es decir, dar el entrenamiento, la capacitación, hacer que la persona entienda cuáles son los peligros y riesgos y qué controles de manera específica se deben cumplir. Planificar, diseñar, socializar y practicar el procedimiento, ¿sí? No se trata de improvisar. La improvisación en este tipo de trabajos es crítico, ¿ok? Definir e implementar los equipos y elementos de protección, ¿ok? Los elementos de protección tanto personal como colectivo, ¿no? Incluidos los equipos de rescate. Es importante que con anticipación se haya previsto ello. La ausencia de uno de ellos puede ser una restricción al proceso. Verificar las condiciones de entrada y salida, hay que ver pues las facilidades, escaleras, accesos, escotillas, etcétera, que me permitan no tener restricciones cuando yo tenga que ingresar a estos espacios de trabajo. Cualquier trabajo de espacio confinado debe ser vigilado y supervisado por una persona competente, ¿sí? Ojo, supervisado es uno y vigilado es otro, ¿ok? Estamos hablando de dos elementos, pero tal cual los dos tienen que tener las competencias necesarias. Garantizar los mecanismos de comunicación entre trabajadores, ¿no? Ya sea visual, verbal o a través de equipos electrónicos, ¿no? En caso de identificar atmósferas peligrosas, prohibir la entrada de los trabajadores y purgar el lugar. Purgar significa, pues, aperturar el espacio y hacer que se ventile o hacer la inyección de aire comprimido, de aire presurizado a través de estas mangas inyectoras y extractoras, ¿no? Generar procedimiento de candado y etiquetado, no olvidemos que las interferencias también requieren estar controladas, y realizar un procedimiento de señalización, ¿no? Identificar dónde deben ir las señales para que justamente todo el personal esté advertido de cualquier exposición al peligro o riesgo. Se requiere que se identifiquen los espacios confinados. Usted es responsable de seguir los procedimientos, ¿sí? No olvidemos, no todos están en la facilidad de poder intervenir en estos procesos, pero todos sí están obligados en la necesidad de cumplir con los controles. En un trabajo pueden ocurrir muchas cosas. Esto es lo que les pasó a dos trabajadores a quienes se les asignó un trabajo en un espacio limitado. Veamos lo que pasó. Bill. Bill, ven, por favor. Ven. Bill, te tengo un trabajo que hay que hacer. El trabajo debe quedar terminado hoy y tiene que hacerse sin ningún tiempo extra. ¿Entendido? De acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Ante todo, olvidarse de ese café. No se permiten bebidas ni comidas en esta área. Ya lo saben bien. Después tienen que limpiar el tanque de tolueno número 5, pero bien limpio. Hay un contratista que vendrá mañana para cortar una abertura en el fondo y no puede quedar fango alguno allí. ¿Entendido? Sí. Ah, él es Jim. Jim, él es Bill. Él es el nuevo obrero que contraté ayer. Explícale lo que debe hacer. ¿Qué están esperando? ¿Una invitación? ¡Andando! Ven. Sí. El viejo Oscar es bastante gruñón. Siempre agitando esa tablilla de notas. Posiblemente duerme con ella. Tú no hablas mucho, ¿verdad, Jimmy? No importa. Te diré algo. ¿Por qué no desatas esa cuerda y empezamos el trabajo, sí? Sorry, I don't understand. ¿Qué dijiste? Sorry, I don't speak Spanish. I just work. ¿No hablas español? Vaya, bueno, no importa. You entras ahí dentro. Yo lo haría, pero tengo más antigüedad. Bien. Cuando entres ahí, tienes que usar esta máscara. Porque el tolueno es bastante fuerte. Pero te diré lo que haremos.
Ya que el espacio es demasiado pequeño para que quepas con todo este equipo a la espalda, tú te metes en el agujero y yo te lo paso y te lo pones antes de bajar. Jimmy. Auxilio. ¿Qué hemos podido ver en este último caso, en este último ejercicio? Que la persona que designa el trabajo, en este caso el supervisor, de una manera muy rauda, muy mediática, ¿no? Le indica a una persona que no está planificada definitivamente, no está organizada, que va a ejecutar una tarea, ¿no? Y además dispone para él un ayudante que no tiene el mismo idioma, que ni siquiera es absolutamente nuevo y no comparte el mismo lenguaje, ¿ok? El trabajador le dice, oye, tú vas a ingresar, pero necesito implementarte ciertas cosas. La persona, por las señales, interpretó que debía ingresar sin ninguna condición y como ves, como se ve, ingresa a un espacio donde pierde el control, ¿no? Eso quiere decir que justamente se rompe toda regla que se venía mencionando en la capacitación. El armonizar con el procedimiento, el entrenamiento, la capacitación, el conocimiento, la experiencia, ¿sí? La ausencia de controles, la ausencia de identificación de riesgos, la ausencia de señalización. Es decir, la improvisación tiene un costo y en este caso es un costo bastante alto, ¿sí? Entonces, señores, señoritas, damas, caballeros, ¿sí? El trabajo de espacio confinado no es cualquier proceso, no es una actividad que se puede hacer simplemente por improvisación. El trabajo en espacio confinado es un trabajo crítico que debe ser atendido de manera adecuada, de manera oportuna por los involucrados, ¿sí? Ojo, la ley indica mucho el tema de responsabilidades y la omisión de alguna de ellas pues decae en un aspecto legal y un aspecto legal que incluso nos puede llevar o a dormir tranquilamente en nuestra cama o a estar en un proceso judicial en el cual podamos vernos pues comprometidos con pena privativa de libertad producto de la exposición a personal sin los controles adecuados, ¿ok? Bien, esto es el tema de espacio confinado, ¿no? Con respecto a la cuarto módulo, ¿sí? Es importante siempre tener los controles adecuados, los equipos debidamente acreditados, ¿no? Y las personas debidamente entrenadas para este proceso. Muy agradecido por su atención. Esto es la culminación de la capacitación requerida. Gracias.